Seguimos entonces con esta segunda parte de este tan interesante capítulo 3 lleno de nombres. Como decíamos entonces, detalla Nehemías la construcción de este muro, o el principio de la construcción, porque se estaba trabajando. Todavía, por supuesto, no se había finalizado, apenas estaban empezando a juntar piedras y ponerlas, pero cada parte, cada una de esas secciones estaba a cargo de personas a las que él con nombre y apellido había encargado esa parte, nada más que esa parte. Y aquí vamos a buscar algunas de las cosas que nos van a ayudar a nosotros. Pero primero, para que solamente podamos tener una idea, más o menos algunos arqueólogos y algunos historiadores, que como digo siempre, no hay un historiador que se pone de acuerdo con otro para decir coincidimos. Todos los historiadores, la gran mayoría de los arqueólogos, dicen cosas distintas. Pero de cualquier manera, más o menos, como todavía la ciudad antigua de Jerusalén existe, se puede calcular que este muro tenía más o menos alrededor de unos 4.000 metros de longitud, unas 40 cuadras, incluyendo todo el lado norte. Rodeaba toda la ciudad antigua de Jerusalén. Como dijimos, desde la Puerta de las Ovejas hasta otra vez volver a la Puerta de las Ovejas. Y más o menos tendría entre 2 y 3 metros de ancho ese muro. Era importante, era un buen muro, era un muro de protección, era algo grande, por eso requería tanto esfuerzo y tanto sacrificio reconstruirlos. Les aclaro que ese muro ya había existido y había sido demolido y las piedras estaban allí. Por eso la clase que viene vamos a hablar de una de las personas que comienza a oponerse a la construcción del muro, y él habla de las piedras rescatadas de un montón de escombros. Entonces, evidentemente, eso era lo que sucedía. La gente comenzó a levantar las piedras que estaban esparcidas en el campo, que habían sido originalmente del muro, y las estaban juntando, las estaban reconstruyendo de alguna manera y volviendo a levantar el muro con esas mismas piedras, quizás con algunas nuevas, etcétera, ¿no? Pero las piedras habían quedado allí desparramadas, era como que lo habían demolido a golpes el muro, y estaba tirado en el piso. Yo, para que más o menos se hagan una idea, y las piedras eran importantes, piedras que había que levantarlas con mucho sacrificio. ¿Qué cosas rescatamos del liderazgo de Nehemías basados en este tercer capítulo de su libro que acabamos de leer? Vamos a ver algunas cosas que, por supuesto, las rescatamos del liderazgo de Nehemías, pero es para aplicarlas a nuestro liderazgo en la vida. Nuestro liderazgo, que depende de donde uno esté, puede ser con sus amigos, con su familia, con su trabajo, en su entorno, en la iglesia, cuando tiene uno una función que cumplir. Vamos a ver. Nehemías asegura la ayuda de distintos grupos sociales. Hombres de negocios, sacerdotes, artesanos, habitantes del pueblo, etcétera. Hombres, mujeres, para que trabajen juntos en el muro como una familia. Pero no nombra en todo el capítulo 3 a ningún constructor, a ningún carpintero. Habla de puertas de madera, habla de vigas, habla de cerrojos, habla de un montón de detalles, pero no habla de ningún encargado profesional. Él había dejado la obra en manos de la gente. Vamos a ver, eso es muy, no sé si muy importante, pero es algo sobresaliente, que hay una construcción tan grande y en ningún momento se mencionan encargados profesionales de cada sección. Posiblemente los hubiera, pero no se mencionan porque a Nehemías no le importa tanto ese encargado profesional, sino le importa que la gente se involucre en el trabajo. Nehemías descubre que en la obra del Señor, porque por supuesto esto era mucho más que levantar un muro, esto era cumplir lo que Dios quería que se hiciera, era trabajar en la obra que Dios había dispuesto que se haga.
Y Nehemías descubre algo que es muy importante para nosotros. En la obra del Señor, el que tiene pocos dones o pocos talentos, pero tiene pasión y motivación, logrará más que una persona dotada y talentosa que no tiene ni la pasión ni la motivación para hacer la obra. Esto lo descubre Nehemías. Por eso vemos que le entrega a familias, leímos y yo resalté una de las familias encargadas que hablaba de las hijas que estaban levantando las piedras. Uno hablaba del perfumero, otro hablaba del orfebre que trabajaba con metales preciosos, el que fabricaba perfumes. Todos levantaban las piedras, porque valía más la pasión y la motivación en este caso específico, que se trabajaba con la gente, que la profesionalidad. Muchas veces el liderazgo cristiano se hace con la gente se dirige a la gente que está motivada, y no necesariamente eligiendo a los que son capaces de hacerlo, porque la motivación y la pasión por algo a veces supera ampliamente la capacidad, porque la persona cuando está apasionada y motivada se deja guiar, se deja liderar y hace, aunque no sabe hacerlo, se deja guiar. Porque está motivada por el trabajo. Vamos a seguir porque hay mucho. Nehemías menciona a todas las personas involucradas siempre en un contexto familiar. Fíjense qué detalle, dando la idea de que eran familias completas. Él habla tal persona, hijo de tal, nieto de tal, familiar de tal. Cada vez que menciona a alguien, lo menciona en el contexto de la familia. Y cada familia a cargo de una pequeña sección. Nehemías distribuye no solo tareas, fíjense que distribuye responsabilidades, responsabilidades familiares o grupales. A un grupo, a una familia, le da una responsabilidad, no tanto una tarea, una responsabilidad. ¿Por qué? Porque el muro va a ser tan fuerte como su parte más débil. Entonces, no era una cuestión de poner piedra sobre piedra, sino de ponerla sabiendo que estaban familia con familia protegiéndose unos a otros. Una parte de ese muro que fuera débil, hacía débil a todo el muro. Como se dice, voy a ver si recuerdo bien este dicho, la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil, ¿verdad? Porque por más que tengamos una cadena con grandes eslabones, si tenemos uno que es débil, se va a partir por ahí y ya está. Entonces, tan fuerte como el eslabón más débil. Y en este caso, el muro iba a ser tan fuerte como su sección más débil. Por eso, él le da responsabilidad a la gente. No les da simplemente una tarea para cumplir automáticamente, sino una responsabilidad codo con codo, hombro con hombro, familia con familia. Se tenían que proteger. Construían algunos de ellos frente a sus casas. Ellos estaban cuidando su propia vida con eso. Entonces, por eso armó un equipo muy particular, Nehemías. Supo dónde comenzar y a quién poner a la cabeza. Si nosotros recordamos, y si no lo podemos ir un poquito más atrás, cuando comenzamos a leer, dice que la primer sección de la muralla se la encargó a los sacerdotes. Los sacerdotes, que quizás en su vida habían levantado una piedra, pero le encargó la primer sección en la puerta de las ovejas a los sacerdotes, para que sean ejemplo a todo el resto del pueblo. Y comienza el capítulo 3 hablando de que esa sección le correspondía a los sacerdotes. También, por supuesto, había otra sección que le correspondía a los levitas. Las tres palabras que destacamos acá, que tienen que ver con el liderazgo de Nehemías, y las encontramos en este capítulo 3, son: influye en la gente, compasión y estrategia. Tenemos que, por supuesto, ver o recordar las clases que vimos antes. Nehemías trabaja
influyendo sobre la gente como lo tiene que hacer un buen líder, pero con pasión y con estrategia. ¿Por qué? Porque la pasión moviliza a la gente y la estrategia contiene, motiva y permite que el trabajo continúe, porque la pasión es como quien prende un fósforo, hace y luego. Entonces, si no hay una estrategia, esa pasión del arranque se va, se apaga solita. Entonces, la pasión es para mover esa gran maquinaria y la estrategia para que se mantenga en movimiento. Vamos a ver un poquito más todavía. Nehemías se apasiona él con la tarea. Como nosotros leímos en el primer capítulo, cuando empezamos a estudiar el libro de Nehemías, cuando él se enteró de que la gente en Jerusalén estaba sufriendo, él lloró, sintió, ¿cómo le diría? Se hizo uno con la gente que estaba en Jerusalén. Él estaba lejísimo, él estaba en el palacio de un rey, él no estaba sufriendo, él no pasaba hambre, él estaba probando la comida del rey, probando el vino porque era el copero del rey. Sin embargo, dice la Biblia que lloró durante días, sintió el dolor de sus compatriotas, se apasionó con la tarea, hasta que logró que el rey le concediera todo lo que él necesitaba y llegó con todas las cartas y convenció a la gente de la reconstrucción del muro. Nehemías era un apasionado y la pasión se contagia. Él contagió esa pasión, pero luego la mantiene viva con una estrategia muy clara: involucrar a cada ser humano en la tarea. Esto es algo que nosotros como líderes tenemos que hacer siempre. Cada vez que vamos a desarrollar un proyecto, lo arrancamos con pasión, porque la única manera es contagiar esa pasión a las personas a quienes vamos a liderar. Fuerza, pasión. La pasión es esa emoción, como dice ahora, emoción movilizadora, ese entusiasmo, ese deseo ferviente. Hay que contagiarlo, pero para poder contagiarlo hay que tenerlo primero. Es como un virus. Si usted no lo tiene, no contagia. Si lo tiene, lo contagia. Entonces, primero el líder se apasiona, luego contagia esa pasión. Así es Nehemías, tenemos que verlo, tenemos que tratar de visualizarlo a el hombre. Y luego lo mantiene vivo con una estrategia que se llama involucrar a cada persona en la tarea. Hay dos tipos de personas siempre: los que son actores y los que son espectadores. El espectador se sienta y mira. El actor es el que pone las manos en el arado. Lo que hizo Nehemías es, no usó a los soldados que había traído, no usó a los constructores que podría haber traído o podría haber construido, seleccionado, no usó a los profesionales, usó a la gente, la involucró directamente en el trabajo, los convirtió en actores. Entonces dio vuelta a la sala de teatro. Los 4 que eran actores los sentó, y todos los que estaban en las butacas mirando la obra de teatro los puso al frente a trabajar. Dio vuelta. Eso es fundamental en el liderazgo, darle a la persona algo que hacer físicamente para mantener. Es una estrategia. Luego, por supuesto, él la organizó de una manera tan compacta que una familia estaba defendiendo a la otra. O sea, la familia que construía este sector estaba defendiendo a la familia de su derecha y a la familia de su izquierda, además de a sí mismo. Y la familia de su izquierda defendía a los demás. Era un trabajo solidario. Él logró armar un gran equipo de trabajo hecho por gente motivada, que él mismo motivó porque les contagió su motivación. Entonces, el gran secreto que nosotros rescatamos de esta cantidad de gente que figura ahí, y que yo creo que está en la Biblia para que nosotros digamos, ¿cómo puede ser que haya tanta gente involucrada en levantar 40 cuadras de un muro? Siendo que él había venido con un ejército, había venido con carros con maderas que el rey de Artajerjes le había dado, él había venido posiblemente con personal para trabajar.
¿por qué toda esa gente? ¿Por qué todas las mujeres, el perfumero, el orfebre? ¿Por qué todos ellos? Porque cuando las personas están involucradas, mantienen el fuego de la pasión. Primero los apasionó y después los involucró. Por eso todos esos nombres. Cuando nosotros pensamos en el liderazgo, tenemos que pensar en eso, en involucrar. Involucrar, apasionar e involucrar. Pero estamos hablando desde nuestros hijos, desde nuestros familiares, con proyectos, con cosas. No hacer las cosas por ellos, dejar que ellos las hagan, guiarlos, ayudarlos, aunque no las sepan hacer. El líder que quiere mover a una multitud no elige a los que saben hacer las cosas. Mueve a todos porque él va guiando a hacerlas. Yo rescato esto de este capítulo 3 de Nehemías. Imagínense, a mí me ayudó mucho, espero que a ustedes les haya ayudado, a ustedes que nos están mirando a través de los videos también. El liderazgo de Nehemías es un liderazgo muy complicado, pero a la vez tiene pautas simples, que si nosotros las adaptamos y las seguimos, vamos a tener un liderazgo efectivo en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia y en la iglesia. El 4, que es el que viene, en la próxima, el capítulo 4, es cuando Nehemías se enfrenta con oposición. O sea, la próxima clase vamos a ver cómo manejar una crisis. ¿Cómo maneja Nehemías una crisis? ¿Cómo un líder cristiano debe manejar un conflicto, una crisis, un problema donde los cables se cruzan, hay cortocircuito, hay problema? Cuando todo fluye va todo bien. Pero en cuanto hay un problema, el líder tiene que saber cómo manejarlo y lo vamos a extraer del capítulo 4 de Nehemías en la próxima clase. Dios les bendiga.